Buenas tardes. Lo invito a que abra su Biblia en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito 2:1. Seguimos con la serie Fundamentando la Familia. El tema es el número 10 y se titula Familias en Crisis. Tito 2:1 nos dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Familias en crisis. Esta será una enseñanza muy compleja, muy difícil de exponer por el punto que se va a tratar. Sé que va a despertar dudas, algunos se van a sentir intranquilos, otros posiblemente no estarán de acuerdo, otros tal vez hasta lleguen a enojarse. No lo sé cuál sea su reacción. Solamente le pido que ponga mucha atención a la palabra de Dios. Disciernan el mensaje. Si usted se duerme, ya no respondo. ¿Ok? Voy a tratar de ser muy claro, lo más explícito posible, y confío en que Dios me va a dar sabiduría para exponerlo y a ustedes discernimiento y revelación para entenderlo. Comenzó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando la familia sufrió una de los golpes, de las estocadas más crudas, más rudas, más fuertes, que la tiene a la familia al borde del colapso total. 16 millones de soldados norteamericanos se fueron a la guerra, y las mujeres en los Estados Unidos tomaron el lugar de trabajo que los hombres dejaron vacantes. Fue así como aproximadamente 5 millones de mujeres norteamericanas se incorporaron a la fuerza laboral en aquel país. El mundo se dio cuenta de la capacidad de las mujeres para desempeñar trabajos que solo los hombres hacían en ese tiempo. La mujer tiene mucha capacidad y en ocasiones hasta más que algunos hombres. Y esto fue palpable en ese tiempo. Y las circunstancias empezaron a hacer mella en las familias norteamericanas. Estados Unidos de Norteamérica es un país que tiene sus raíces en la palabra de Dios, en la Biblia. Su constitución está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Los fundadores de los Estados Unidos eran cristianos, era gente muy piadosa, pero junto con ellos había un montón de malandrines. Sin embargo, hombres justos fundaron ese país, y es lo que es porque algo tuvo que ver eso, fundamentar todo en la palabra de Dios en Cristo. Pero ya no es lo mismo los Estados Unidos de hoy que el de antaño. El concepto bíblico de que las esposas deben de ser cuidadosas de sus casas comenzó a ser desplazado a partir de ese tiempo en los Estados Unidos. Comenzó a ser ignorado el orden de Dios. Comenzó a ser echado a un lado el diseño de Dios para la familia. Estados Unidos es un país que a cualquiera que tú le preguntes por allá, oiga, usted es creyente, dice, sí, yo voy a la iglesia metodista, yo voy con los bautistas, yo voy con los presbiterianos, voy a la iglesia los domingos. Allá es como aquí el catolicismo, pura religión, actualmente. Entonces, todo inició en ese tiempo. En 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, surge el problema. Ahí es cuando empieza a gestarse todo. Cuando regresan los millones de soldados a casa,
Ahora estos millones de soldados que ya no trabajaban, por decirlo, ya no recibían su paga del gobierno, tuvieron que regresar a sus antiguos trabajos para poder mantener a sus familias, los que eran casados, y volvieron a sus antiguos trabajos. Muchas mujeres, la gran mayoría, quedaron desempleadas y quedaron en una situación de desconcierto. Ellas ya habían probado que podían hacer cosas que el hombre hace, y más cuando vieron que la paga llegaba a sus manos, dijeron, oye, pues como que esto está bueno, ¿no? Como que me gusta esto. Entonces, muchas otras mujeres norteamericanas solteras se casaron. El gobierno norteamericano en ese tiempo hizo un programa muy interesante para reactivar la economía y para hacer crecer el país, y en fin. El programa consistía en que a los soldados que regresaban, sobre todo los solteros, los jóvenes, les pagaban la universidad y casi les pagaban por casarse y por tener hijos. Entonces, pues eso les facilitó que muchos solteros se casaran. Pero muchas mujeres recién casadas de ese tiempo salieron a trabajar fuera de sus hogares, y el desastre comenzó a gestarse hasta nuestros días. Muchos esposos en ese tiempo se oponían a que sus esposas trabajaran. Ellos de alguna manera se les había enseñado de que es el hombre el proveedor del hogar, en todo sentido, y que la mujer debía de administrar el hogar, cuidar a los hijos, educarlos, en fin. Para otros maridos lo vieron como una bendición y dijeron, wow, esto se va a poner bueno, porque pues si ella aporta dinero, pues excelente, ¿no? Entonces, a algunos hombres aquí les va a caer bien este mensaje, porque a lo mejor ganan lo suficiente y no quieren que su esposa trabaje porque los chiquillos andan ahí todos mugrosos y nadie los atiende, y van a decir, ay, qué bueno que está hablando eso, pero a lo mejor a otros no. A otros dicen, no, me va a echar a perder el asunto aquí el pastor. Y, en fin, yo no sé qué reacción vaya a haber, pero no sé para ti, si tú estás en esa situación, cómo lo veas. Si como una bendición de Dios o como algo que violenta el orden de Dios, no lo sé. Bueno, a todo esto hay que añadirle que iniciaba, después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento feminista, alentado por mujeres que, bueno, no estaban muy conformes cómo las trataban los hombres por el abuso que había, etcétera, y no deseaban volver a la forma tradicional de la familia norteamericana, cristiana, donde el hombre suplía las necesidades y la mujer administraba el hogar, y no querían, y dijeron, no, nosotros podemos, yo puedo ser gerente de Walmart, y sí, o sea, nadie discute esa capacidad que ellas tienen. Aquí el asunto, mira, yo sé que si alguien escucha lo que yo estoy diciendo, que esté presente y que no, o sea, que venga por primera vez, vienes muy permeado con toda la filosofía de allá afuera. No, nosotros estamos hablando desde el punto de vista cristiano, porque nosotros somos cristianos y nosotros honramos a Dios obedeciendo la palabra de Dios, porque yo sé cómo piensa el mundo. Yo también estoy aquí en el mundo, pero no soy del mundo. Y si Freud dijo una cosa, y si Emmanuel Kant dijo otra, y pues que digan lo que digan. A mí me interesa lo que la palabra de Dios, la Biblia, me dice a mí, respecto a mi familia. Lo demás para mí sale sobrando, como para algunos sale sobrando lo que yo diga. Entonces cada quien su religión. Entonces, muchos esposos que se casaron, los jóvenes sobre todo, comenzaron a ceder ante la presión de sus esposas. Es que si trabajo nos compramos la casa de los sueños, pero es que, y los niños, pues los mandamos a la ABC. Y bueno, comenzaron a salir del hogar, a trabajar para aportar dinero. La perspectiva era muy alentadora, entre comillas, una perspectiva de una vida mejor, una vida llena de comodidades. Y todavía faltaba el embate publicitario del desarrollo económico, ¿sí?, que ofrecía un mejor nivel de vida. El otro día estaba viendo un programa en un canal de cable,
que estaban hablando de cómo la mercadotecnia se ha desarrollado y comenzaron a pasar anuncios de los años 60, de la Coca-Cola, de la Ford, de la Chevrolet, de perfumes, y pues se ven bien antiguitos, ¿no? Pero el rasgo es el mismo. Siempre va dirigido a la codicia de la gente, al deseo de tener de la gente. Entonces sale ahí un Ford Fairlane de esos que parecían lanchas, ¿no? Entonces, este es el auto de la familia americana exitosa. Entonces, si tenías un bolchito así, un Volkswagen de esos carabajos, así le dicen en Sudamérica, pues no eras exitoso. Entonces, el embate sigue hasta nuestros días. Nos hacen pensar que si tenemos aquello, más allá y más acá, somos modernos, somos exitosos, en fin. El problema es que esa distorsión, ese engaño sigue vigente, pero se ha metido a la iglesia. Eso es lo más triste, porque hoy existen predicadores que te hablan de cómo tener tu mejor vida ahora, y todo va enfocado a la obtención de bienes materiales, y para lograr más entradas a la familia, pues vieja, métete a trabajar, o ella presiona, oye, yo tengo una carrera, entonces yo quiero trabajar, y así se va dando el asunto. Pero esa generación, después de la Segunda Guerra Mundial, se les olvidó lo que dijo Jesús, porque Estados Unidos se precia de ser cristiano. Estados Unidos, déjeme decirle, es el país en la historia del cristianismo que más misioneros ha enviado a todo el mundo. Pero hay una estadística que dice que hoy los norteamericanos gastan más en comidas para perro, croquetas, que lo que dan para enviar misioneros al mundo. Pero mejor que no los manden, con perdón de los que nos están oyendo allá. Porque lo que están mandando últimamente son misioneros divorciados hasta 3 veces. O sea, es un desastre ahorita. Y todo tiene que ver con esto que estamos tocando ahora, fíjense. Y se olvidaron de Lucas capítulo 12, versículo 15. Aquí está hablando Jesús y les dijo, mirad, o sea, significa tengan cuidado, cuídense, eso significa. Guardaos, cuiden su corazón de toda avaricia. Aquí la palabra avaricia habla de un deseo desmedido de obtener mejoras para tu vida, todas de tipo material. Si tú te fijas, cuando empezaron los teléfonos celulares, empezaron pues que le apretabas un botón y te cantaba una cancioncita bonita y dices, ¡ay, yo lo quiero! Y luego al rato salieron que trae MP3. No, cuando salieron con cámara, no, yo lo quiero. Y así le van a meter hasta, qué sé yo, cuánta cosa le pueden meter. Y siempre va enfocado a querer mejorar, tener lo mejor. Y para eso se necesita dinero, obviamente. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús es, cuídense del deseo desmedido. Hay un deseo natural, por obvias razones, de querer tener un techo donde dormir, ¿no es cierto? Ropa que vestir, comida que comer. Pero un deseo desmedido de obtener mejoras a costa de lo que sea, eso se llama avaricia. Y eso es lo que mueve el corazón de muchos en las familias. Y Jesús continúa diciendo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese no es el meollo de la realidad en la vida de una persona, de una familia. Tener abundancia de bienes, pero que haya discordia, que haya odio, rencor, división, etcétera. Bueno, pues esto provocó, obviamente, volviendo al antecedente con el cual iniciamos, provocó un desajuste en las familias norteamericanas. Los esposos se comenzaron a distanciar por la falta de comunión entre ambos. El contacto con los hijos se hizo cada vez menor. Comenzaron a multiplicarse los divorcios. En el tiempo de los 60 más o menos, 65, 70, hubo una explosión de divorcios espantosa. Los hijos desorientados de esa generación se fueron tras las drogas,
se fueron detrás del libertinaje y trataron de encontrar fuera de su hogar lo que sus padres no les brindaron en el hogar. Es así como surge el conocido movimiento llamado el movimiento hippie. Los hippies de aquel entonces es gente ahorita como de entre 60 años, 55, 60 años. ¿Hay aquí un ex hippie? En la mañana salió una ex hippie y ayer salieron 3 que fueron hippies, así de... Bueno, ustedes saben que el lema de los hippies en los años 60 era amor y paz. Bueno, pues esos eran los jóvenes que surgieron de el deterioro de la familia cuando las mujeres empezaron a trabajar. Fíjense qué interesante, ¿eh? El resultado entonces fue una generación de gente fueron jóvenes sin rumbo, pero esa gente cuando se casó, desgraciadamente, o tuvieron hijos, se juntaron con alguna mujer, repitieron con sus hijos lo que ellos vivieron en sus hogares: descuido, falta de amor, no hay tiempo, falta de atención. El asunto es que hoy la familia está en crisis. Esa generación, después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes espirituales tuvieron mucho que ver, los pastores en las iglesias tuvieron mucho que ver con ese asunto. Al dejar a un lado la sana doctrina, la instrucción de Dios para los cristianos, pues eso propicia desviaciones. Esa generación desobedeció a Dios, pero no ha sido la única a través de la historia. La Biblia nos demuestra en el Salmo 78, si va conmigo, nos demuestra cómo aquí se refiere a aquella generación que salió de la esclavitud de Egipto, que fue una generación rebelde, no le creían a Dios, no estaban contentos, querían todo, era un desastre. Y veamos aquí algo muy importante, Salmo 78, versículo 5. Dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. ¿Qué puso Dios? Israel era su pueblo, ley, sus mandamientos, su palabra, la cual mandó a nuestros padres. O sea, está hablando aquí el salmista refiriéndose a los que salieron de Egipto, a sus antepasados. La cual mandó a nuestros padres que la notificasen, ¿a quiénes? A sus hijos. Es decir, es de los padres la responsabilidad de notificar el mensaje de Dios, de hablarles la palabra de Dios. Por ejemplo, en esta congregación hay ahorita no sé cuántos cientos de niños allá que están siendo ministrados por más de 150 maestros de niños en las varias reuniones. Pero déjeme decirle, ese es un apoyo que la congregación, su congregación de usted, le brinda a cada familia, instruyéndolos en la palabra de Dios. Pero escúcheme, la responsabilidad real y primaria de notificar la palabra de Dios a sus hijos es usted. ¿Cuántos tienen hijos allá ahorita? Bueno, es de usted la responsabilidad. Usted no tiene derecho de venir a quejarse: oiga, pues me gustaría que los enseñaran mejor. No, usted no tiene derecho a eso, porque es su responsabilidad enseñarles la palabra de Dios. Aquí lo dice claro. En la ley decía: les hablarás a tus hijos al despertarte, cuando estés a la mesa, cuando vayas en el camino, al acostarte, siempre les hablarás la palabra de Dios. Versículo 6, fíjate, que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera. Si la generación venidera lo ignora, viene el desastre. Que fue exactamente lo que le sucedió a Israel, que fue exactamente lo que le sucedió a la generación norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial. La generación venidera no lo supo, porque lo habían dejado a un lado. Pero aquí fíjate la instrucción: para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, también ellos lo sepan, los hijos de tus hijos, y así se va. Versículo 6, y los que se levantarán lo cuenten a su vez a sus hijos. Versículo 7,
a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Para qué les enseño uno la palabra de Dios? ¿Para qué, por ejemplo, en este momento yo les estoy compartiendo la palabra de Dios? Para que pongan en Dios su confianza, pero ustedes a su vez le enseñan a sus hijos para que pongan su confianza en Dios. Pero esto es lo muy lamentable y no me cansaré de repetirlo, que en muchos púlpitos de hoy, empezando por el pastor, que les alienta a no poner su confianza en Dios, o si les alienta a ponerla en Él, es para sacar lo puro material, y eso es trágico, porque no es el propósito total de la palabra de Dios. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Es el propósito de la enseñanza. Versículo 8. Y no sean como sus padres o sus antepasados, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué hizo esa generación? Se olvidaron de la ley de Dios, desbancaron a Dios del primer lugar, lo mandaron a media tabla, rompieron el orden y comenzaron a hacer, fíjate, en el libro de Jueces se ve las consecuencias de lo que esa generación dejó de hacer, de compartir la palabra de Dios a sus hijos. Y llega el tiempo de los jueces, ahí en el Antiguo Testamento, y se ve cuando dice la Escritura que cada uno hacía lo que bien le parecía. Era una total anarquía. Y esas escrituras cobran hoy una vigencia, porque tal parece como que los mismos cristianos hacemos cada quien lo que bien nos parece. Sigamos con los Estados Unidos. Estados Unidos es el país más rico del mundo, sin duda. Pero ¿a qué precio, mis estimados hermanos? ¿A qué precio? Ciertamente tienen uno de los niveles de vida más altos del mundo. No es el más alto, pues Finlandia tiene el número 1. Pero sí, ciertamente tiene uno de los niveles de vida más altos. Pero millones de familias desintegradas. Hoy es común esta escena. Dorothy, el sábado voy por los niños. Ah, sí, te toca este sábado, ¿verdad? Ok, entonces ya llega. Entonces ya Dorothy le dice a Frank y a Timothy, ¿verdad? Va a llegar tu papá, se van a ir con él porque ahora le toca sacarlos a pasear. Entonces ya llega y ¿a dónde los vas a llevar, papi? Entonces el papá les dice, les quiero presentar una persona que es muy importante para mí. Entonces ya la lleva y dice, mira, les presento a mi novia. Entonces los niños se miran así. ¿Tú qué? Sí, mi novia. Pues tú sabes que tu mamá y yo ya nada de nada. Estamos divorciados. Y me voy a casar con ella. ¿Y quién va a ser mi mamá? Pues allá está tu mamá. Pero quiero que lo conozcan porque voy a tener hijos con ella y van a ser sus hermanitos. ¡Qué desastre, man! ¡Qué desastre! Pobre gente. Sí, el mejor nivel del mundo, pero ¿a qué precio, mis estimados hermanos? ¿De qué le vale al hombre ganar todo y perder su alma, perder la familia? Bueno, sigamos. Generación de hijos sin identidad, sin rumbo fijo. Se conoce como la generación X. ¿Han oído hablar de la generación X? Bueno, también se le conoce como la generación de la apatía o la generación perdida por el rechazo que todos esos niños cuyos padres no los atendieron por estar ganando dinero para estar mejor. Y estos muchachos, esta generación que se conoce como generación X, comenzó a manifestar un rechazo por todo lo establecido, las tradiciones de la familia cristiana, rebeldía en contra de los padres, incluyendo un notorio rechazo hacia la iglesia, hacia todo lo que tenía que ver con la religión, vamos a llamarlo así, o con la Biblia, la palabra de Dios. Actualmente en ese país el concepto bíblico de familia casi ha desaparecido, para desgracia de ese país.
Ve a cualquier universidad, a cualquier high school y pregúntale, oye, ¿qué es la familia para ti? Pues tener un montón de mamás, de papás, de hermanos. O sea, está todo, es un desastre. El asunto es que ese problema o ese virus, no sé cómo llamarle, nos llegó a nosotros los mexicanos, pero no solo a los mexicanos, les llegó al resto del mundo llamado cristiano o el mundo occidental. Hemos sido influenciados, lo queramos entender o no, aceptar o no, pero estamos profundamente influenciados por la cultura norteamericana. ¿Sí o no? En todo, en la moda, en la comida, abundan los McDonald's, por pura comida chatarra. Estamos influenciados por todo. Los chavos oyen en inglés y algunos no entienden nada, no saben nada, pero van oyendo inglés. O sea, todo, ¿no? Michael Jackson pues, es el número 1, usted sabe. Bueno, pues era, pues. En fin, hemos sido culturizados, influenciados por una cultura norteamericana. Los cantantes, ya ni se diga los cantantes, ¿no? Con todo su estilo de vida que adoptan todos los totonacas mexicanos, todo el pueblo azteca y de aquí hasta abajo, hasta la Patagonia. Fíjense que hasta hay un refrán por allí que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos. ¡Qué bárbaros! La cosa es que es cierto, pobre México, tan lejos de Dios. México es un pueblo idólatra por excelencia, históricamente. Y tan cerca de los gringos, que se dicen cristianos y están, no sé si están peor. O sea, y nosotros estamos en medio, son nuestros vecinos. Los economistas dicen que cuando a Estados Unidos, económicamente hablando, le da un catarro, a nosotros nos da pulmonía. O sea, tenemos mucha influencia de los norteamericanos. Yo conozco excelentes cristianos norteamericanos, pero ¿saben qué, hermanos? Más que nunca hoy escasean, pero de una forma espantosa que tú dices, ay Dios, parece una rara especie en peligro de extinción. Sin embargo, no hay excusa para las familias mexicanas, cristianas. Yo me estoy dirigiendo a los cristianos, porque el que no es cristiano dice, ay, ese secuestrador, ese pastor secuestrador está loco. Ya ve ahorita, ya no sabe uno. Ay Dios. Un pastor me preguntaba el jueves, oye, si te preguntaran a qué te dedicas, no, yo le digo, soy maestro. Sí, porque si le digo pastor, van a decir, cuiden los aviones, porque aquí tenemos un fanático enfrente que va a decir que va a venir un gran avivamiento y que ve un águila que se está tragando una serpiente y que proféticamente Dios le habló a vaya. No es excusa entonces para las familias mexicanas y latinoamericanas que se precian de ser cristianas para no volver al orden de Dios. Si usted dice que es cristiano, yo por eso les dije al principio, algunos se van a sentir intranquilos, no se van a poder sentar hacia gusto en su silla, van a estar, y algunos otros miles que nos estarán escuchando ya en casi 100 países alrededor del mundo, filtrados con esta cultura. Algo debemos hacer las familias cristianas, yo estoy totalmente convencido. Si no hago nada yo como cabeza del hogar, olvídese de pastor y no, yo como cristiano nada más. Si yo no hago algo por mi familia, como dice la Biblia que Él diseñó, bueno, yo llevaré las consecuencias, ¿no? Buenas o malas, igualmente cada uno de ustedes. Cada uno debe de tomar sus propias decisiones al respecto y usted llevará las consecuencias buenas, que espero esa sea su buena decisión, o malas, espero que los menos sean los que deciden mal. Pero ¿cuál es el origen del problema? ¿Cuál es? Básicamente es pecado, básicamente es egoísmo. Pero déjeme decirle algunos datos bien interesantes. Mire, según la revista, que es muy prestigiosa, por cierto, Time, publicó que a fin
a finales del siglo pasado, del siglo XX, en Estados Unidos, el 68% de las madres con hijos menores de 18 años trabajaban fuera de casa. Esto es porque los sociólogos comenzaron a hacer una investigación de qué está pasando, ¿no? Sigmund Freud metió su cuchara también allí y dio sus versiones ahí, que han sido un fracaso, por cierto, ¿eh? Pero bueno, sigamos adelante. La revista asegura que solo el 10% de las familias norteamericanas, 10%, hermanos, permanecían en el modelo bíblico donde el esposo es el sustentador y la esposa es administradora del hogar. Solo el 10%. Ahora se da cuenta por qué la familia está en crisis. Actualmente casi el 60% de las madres, según la revista Time, o sea, hoy en 2009, el 60% de las madres con hijos pequeños en los Estados Unidos trabaja. 60% de las mamás. Pero aquí está incluyendo la estadística madres solteras, viudas, divorciadas, abandonadas, casadas y según sea la situación, pero que son madres, que tienen hijos, pero que salen del hogar, los llevan a las guarderías y ellas se van a trabajar. Ese es el punto que está tratando aquí esta revista. Bueno, se calcula que para la siguiente década, o sea, iniciando el 2010, a partir del año que entra, o el 2011, se calcula que la mitad de la fuerza laboral en los Estados Unidos serán mujeres. Ayer, cuando terminé de dar este mensaje, pues llego a casa y ceno y me pongo a ver algún noticiero ahí en un rato, media hora. Entonces está un noticiero, termina y eran como las 12. Inició un programa de una periodista que dice que es cristiana, por cierto, en el canal 13. Y me llamó la atención porque yo no lo estaba viendo porque estaba haciendo unas cosas acá. Y luego dice, hoy vamos a hablar de cómo la mujer está siendo menospreciada y cómo no la quieren en los trabajos. Mujeres, no se dejen, vamos a trabajar, vamos a demostrarle a los hombres que... Hoy salió ahí un padrecito diciendo, no, sí, la mujer sí puede, y quién sabe cuánta, no sé cuántos vieron el programa. ¿Lo vieron? Entonces fíjate, una cristiana atizándole. Sí, pero a mí se me hizo tan interesante, dije, no es posible, a ver, yo estoy hablando de esto y esta señora está hablando lo contrario. Fíjense, dos idiomas totalmente diferentes, pero bueno, ella tiene gente que la escuchó y bueno, también aquí hay gente que escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Pero lo más lamentable es que ella dice que va a una iglesia cristiana en el DF, pero en fin. Bueno, de esa mitad de la fuerza laboral, la próxima década en los Estados Unidos, se calcula que más del 80% de las mujeres que son madres, de la mitad, estamos hablando de millones y millones de mujeres que tienen hijos, trabajarán fuera de casa. Bueno, va a llegar el día en que la casa va a estar totalmente vacía durante el día. No va a haber nadie. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde está tu papá? Trabajando. ¿Y tu mamá? Trabajando. ¿Y los niños? Pues allá en la guardería, ¿verdad? Bueno, fíjese que la cifra de mujeres que son cabeza de familia en México asciende a 4.1 millones de mujeres que trabajan, que representan el soporte principal de ingreso en los hogares que equivale a 16 millones de personas. Es decir, 4.1 millones de mujeres mexicanas trabajan fuera. Y ellas, entre este 4.1, muchas de ellas son cabeza de hogar porque el cabezón del marido las abandonó. O por X razones. Pero ellas son mujeres que son madres, la gran mayoría, y que tienen que trabajar para sostener a sus hijos. Bueno, y los niños, pues en las guarderías ABC, con sede central en Hermosillo, Sonora.
Bueno, para los que nos escuchan en internet, hace 2 meses sucedió una tragedia espantosa en el norte de México, donde una guardería se incendió y murieron más de 40 niños calcinados. Fue una tragedia espantosa. Usted dirá, ¿y por qué usas eso tan sarcástico? Ya se dará cuenta al final, ¿ok? Pero viene una pregunta: ¿qué podemos hacer las familias cristianas ante este complejísimo problema? Porque sin duda, muchos de ustedes y de los que nos oyen, tal vez ni cuenta se habían dado de que están metidos en este problema. Allí ya hay una situación difícil, porque está la ley de Dios, la palabra de Dios, y está lo que dice el mundo, está el estilo de vida del mundo, y está como Dios quiere que tú vivas, y a lo mejor ni cuenta te habías dado. Pero recuerden que hace 8 días hablamos del orden de Dios, de prioridades. Dios en primer lugar. Entonces, para nosotros es muy importante como cristianos saber qué hacer. Bueno, la respuesta no es complicada. Hay que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que volver al orden de Dios. Y la Biblia nos instruye sobre el orden a seguir. Vamos a Tito capítulo 2 versículo 1, que fueron los versículos que nosotros tomamos de inicio. Tito capítulo 2 versículo 1. Este escrito lo hizo el apóstol San Pablo. Él lo escribió para enviárselo a un pastor llamado Tito. Pablo sabía que él debía de transmitir la palabra de Dios para que a su vez él como pastor debía transmitirlo a la gente, a las familias que se congregaban ahí donde Tito ministraba. Entonces fíjate lo que le dice Pablo a Tito. Capítulo 2 versículo 1, dice así: pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que compagina con la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Doctrina significa enseñanza, sana significa limpia enseñanza. En otras palabras, enséñales, Tito, lo que Dios dice sobre este punto. Y aquí trata el asunto precisamente de lo que estamos hablando. Entonces, cualquier otra enseñanza que transgreda la sana doctrina que dice aquí en los versículos que siguen, ahorita los vamos a estudiar, es doctrina mala, es doctrina insana, es doctrina corrompida. Si lo que usted piensa al respecto no concuerda con la sana doctrina que dice la Biblia, usted es el que debe de corregir si dice que es cristiano, porque Dios nunca va a hacer a un lado lo que Él ya dijo, porque Él ya diseñó todo. ¿Me expliqué? Entonces le dice, tienes que hablar conforme a la sana doctrina. Ahora debo de hacer una observación aquí. Yo les voy a hablar la sana doctrina. Sé que algunos no se van a sentir desagusto, no les va a gustar, en fin. Pero yo les voy a hablar lo que dice la sana doctrina, ¿de acuerdo? Entonces, otra anotación, no es mi mensaje, es el mensaje de Dios y también es para mí. Versículo 2, comienza la instrucción. Le dice, mira, Tito, enséñales sana doctrina que consiste en esto, aquí, en este pasaje. Que los ancianos sean sobrios. Aquí ancianos se refiere a los hombres de la congregación, los padres de familia, o los ancianitos, los cabecita blanca, pues. Aquí ancianos no son los líderes, porque también hay una palabra que dice que los ancianos deben de gobernar, y ahí se refiere a los pastores de la iglesia. No, aquí son los cabecitas blancas, que veo algunas por ahí. Son los hombres ya ancianos. Fíjate cómo dice que les enseñe que se comporten. Enséñales que sean sobrios. Significa dueños de su propia mente, dueños de sí mismos, equilibrados. Ustedes se han fijado que hasta hay un dicho que dice que que los viejitos se hacen como los niños. Ya cuando te haces viejo, te haces como los niños, dice. ¿Y cómo son los niños? Son tercos, hacen sus berrinches o hacen sus líos allí.
Entonces le dice Pablo a Tito, mira, enséñales la sana doctrina, diles, viejitos de la iglesia, no se comporten como niños, ¿ok? Ya están bastante grandecitos. Nada de berrinches y que ya, y quiero mi cocol. Y que quiero mi no sé qué, y que yo, y que... No, espérate, hombre maduro, anciano, sé sobrio. O sea, tanta sabiduría que has adquirido a través de los años como para que termines comportándote como un niño, no está bien. ¿Saben? Les voy a decir algo personal. Esta es una de mis oraciones personales. Yo oro al Señor y le digo, Señor, si me dejas llegar a ancianito, a viejito, yo no quiero ser esos viejitos enfadosos, tercos. Señor, si me das esa bendición de llegar a la ancianidad, a la edad de oro, que sea yo un viejito sabio, equilibrado y bien portado. Esa es sana doctrina, ¿sabían? Ahí está. Entonces dice que sean sobrios, ¿qué más dice? Serios, conforme a un hombre de 70 años, ¿verdad? O sea, con seriedad, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Nada más en eso nos podríamos quedar toda la hora, pero ahorita no quiero enfatizar eso. Porque dice en el versículo 3, las ancianas, ahora las cabecitas blancas, que también veo algunas aquí. Las viejitas en la congregación, las ancianas, las mujeres adultas, grandes, mayores, abuelas, pues. Asimismo dice, sean reverentes en su porte. Aquí se refiere a su vestimenta. Qué ridícula se ve una viejita con minifalda y con vestidos de pantalones de esos de cinturita, así como las de las adolescentes. O sea, que tú dices, esta viejita todavía se siente de 15 años. Señoras, sean sobrias, prudentes, reverentes en su porte. O sea, dense a respetar como mujeres mayores. Digo, pueden darse su manita de gata acá, pero no se pongan todo acá, se pintan unos tocos y exageran. No. Sean reverentes en su vestimenta. Y luego sigue añadiendo, no calumniadoras. ¿Por qué les dice no calumniadoras? Porque cuando una mujer queda ya ancianita, se está haciendo anciana, pasan los años, sus hijos le dicen, mamá, tú ya trabajaste, siéntate allí. No, déjame lavar. No, ya le tienen a la viejita. Entonces, como no hace nada, empieza a hablar y hable. Y al rato ya empiezan a embarrar a los nietos, a los bisnietos y a todo el mundo. No. Miren, abuelitas, con todo respeto les digo, cierren más la boquita. No hablen demasiado. Y ustedes, dejen que la viejita haga cosas. Si todavía puede. Mi mamá tiene 85 años y todavía anda allí. Le digo la abuelita atómica. Entonces dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, o sea, que no sean esclavas de ningún hábito. Hay algunas ancianitas, señoras ya grandes, que se la pasan hasta 6 horas viendo telenovelas de Televisa. No, hermanas, con todo respeto, no, dejen eso. Es la basura más terrible que ustedes pueden meterse a la cabeza. Hay otras cosas más productivas que pueden hacer. Les estoy enseñando la sana doctrina, así es que no me vean mal. Abuelita, no me vean mal. Se lo digo con respeto y cariño. Pero luego dice, maestras del bien. Fíjate qué tremendo. Maestras del bien. ¿No les gusta eso? A mí me gusta eso. Maestras del bien. Que cuando veas una viejita cristiana digas, mira, ahí viene una maestra del bien. ¿No te gustaría que te dijeran eso? El problema es que nadie se quiere hacer viejo. Pero algún día todos llegaremos, si Dios quiere. Pero fíjate, maestras del bien. Ahora, nota el versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Y aquí yo quiero hablar con mi esposa sobre este punto, porque me brincó así cuando yo estaba estudiando todo esto. Como un ministerio de mujeres adultas que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué?
a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué significa esto? Que muestren su amor por su esposo, por sus hijos. ¿Cómo? Escuchen bien cómo. Cumpliendo con sus responsabilidades que les tocó como esposas cristianas. Esto es sana doctrina. Versículo 5, que enseñen a las mujeres jóvenes, aparte de amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. ¿Por qué dice que a las mujeres jóvenes les enseñen las adultas a ser prudentes? Aquí prudentes significa moderadas. Da una idea de que las enseñen a dominarse a sí mismas de sus deseos egoístas, de sus pasiones juveniles, y que cumplan su rol familiar. Mira, es muy común que la esposa joven pues está, ¿verdad?, con toda la ilusión de una familia y todo, y comience a presionar al marido y le diga: esa es la casa que yo quiero. Ay, pero no, pues es que lo que yo gano, mi amor, le dice, lo que yo gano no me alcanza para la hipoteca. Pues a ver, ¿cómo le haces? Tú me prometiste en el altar que me ibas a dar todo lo que yo quería. No, así no dijo el pastor, que todo lo que tú querías. No, que yo me iba a esforzar y que tú ibas a administrar y que ibas a estar contenta. No, pues yo quiero esa casa, y comienzas a administrar. Entonces, la anciana, reverente, prudente, sobria, le dice a la joven cristiana: no, mira hija, no presiones hacia tu marido. No es bueno, lo vas a meter en un problema. Mira, apenas inicias y luego ya te va a empezar a contar su historia. Mira, cuando yo me casé no tenía nada. ¿Cuántos se casaron sin tener nada? Pues casi todos. Entonces comienza a enseñarle: no, mira, sé prudente, moderada. Tienes que entender, ¿verdad? Además, ¿sabes cocinar? Ay, pues yo te enseño. Maestras del bien. Esos ministerios casi no hay en la iglesia. Pero si hay de guerreras. Y sacan la espadita y toda la cosa. En fin. Entonces fíjate, hacer prudentes, castas. Esta palabra es bien interesante. Viene de la palabra griega hagnos, castas, y significa puras, limpias, pero implica limpias exteriormente, pero también interiormente. O sea, fíjate que las ancianas les enseñan a las jóvenes a ser limpias exteriormente, porque hay jóvenes que no saben ni lavar los platos, ¿sí? Que tienen su cuarto bien desordenado, ¿verdad, muchachas? No. Dice: no, a ver, no, tienes que ser ordenada, báñate, arréglate, sí, pero con moderación, pero sobre todo limpia tu corazón de avaricia, de rencores, de malicia. Fíjate nada más qué tremendo ministerio, ayudarlas a enseñar a amar a sus maridos, a ser prudentes, castas, pero luego viene el punto central que yo quiero enfatizar: cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa. Bien, esta frase, cuidadosas de su casa, viene de una palabra griega que a la vez está compuesta de dos. Es la palabra oik urgos. Y oik significa casa, de ahí viene la palabra casa del griego. Y urgos es bien interesante porque habla de un trabajo, de hacer un trabajo. Pero este trabajo consiste hace una referencia a un guardia que cuida, que está allí cuidando el palacio del presidente, del rey, qué sé yo. Ese es su trabajo, cuidar, ¿entiende? Que no se metan los malandrines, que no pase, es como un vigilante, fíjate. Y ayuda idónea, en el hebreo significa alguien que está alrededor, cuidando. Fíjate qué interesante, Entonces habla de un guardia cuidador que se queda en casa trabajando, que todo marche bien. Pero fíjate lo que dice:
la definición en el idioma original es que se quede en casa, trabajando, que todo marche bien, mientras que el esposo está allá afuera ganándose el pan para llevarlo a casa y luego ya administrarlo y repartirlo. Ya estudiaremos Proverbios 31 la próxima semana. Pero ahí no termina, dice que sea cuidadoras de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, entendiendo el rol que les tocó. Fíjate, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, burlada, pisoteada. Es decir, que si tú eres de los que dicen, yo soy cristiano, pero vives en un desorden, la gente del mundo se va a dar cuenta. Así como el hermano secuestrador, pues, ¿verdad? Que dice que Dios le dio, todo el mundo se burló, todo el mundo se rió, López Dóriga se carcajeó, y es un hombre bien serio. El bigotón del 13 igual, todos los periodistas, y luego le decían, oye, ¿por qué secuestraste el avión? Ah, pues es que Dios me dio una revelación y me dijo que no sé qué. Y se oyen los periodistas que le gritan al hermano, al pastor, le gritan, ¿de cuál fumaste? ¡Qué vergüenza! Yo por eso ya ahorita soy maestro, soy maestro, yo no tengo que ver nada, yo no soy pastor. Y la palabra de Dios fue vituperada. Dijeron, ¿y este loco? Bueno, un pastor me hizo un comentario, oye, fíjate que en cuanto pasó eso, lo del secuestro, nos habló un joven de la iglesia, llorando, que porque la familia que no es cristiana lo agarraron. Así es, ese es como el pastor a donde vas, ¿verdad? No, así no son. Sí, todos son iguales. Y que le contesta el muchacho, dice, no, dice, Marcial Maciel, así son todos los sacerdotes, de violadores y de doble vida y hijos como Juan Charrasqueado. No, así no le contestó Juan Charrasqueado. Y pues se quedaron callados. No, tampoco podemos generalizar, ¿verdad que no? Así no son todos los pastores como no son todos los sacerdotes violadores. Pues tampoco los pastores todos somos secuestradores, Pero se vituperó la palabra de Dios, hermanos. Se pisoteó. ¿Por qué? Porque se transgredió el orden. ¿Cómo que Dios me dijo, ve y diles y secuestra un avión? Hágame usted el favor. Cualquier persona que tiene el mínimo sentido común se da cuenta, o está loco, es un fanático. Punto. Entonces, hay muchos cristianos que así se parecen al hermano secuestrador, que dicen que Dios les dijo esto, que Dios, y son un desastre, hacen las cosas todas al revés, y no es así. Entonces hay un orden de prioridad en la mujer cristiana. ¿Cuáles son? ¿Quién debe tener primer lugar en el corazón de la esposa de la mujer cristiana? Indudable, no hay discusión, Dios. Número 2, el esposo. Número 3, sus hijos. Número 4, su hogar. Número 5, la iglesia. ¿Y dónde está el trabajo, oiga? Afuera. ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? No está en las prioridades de Dios para una mujer cristiana. Ay, hermanos, por eso yo les dije al principio que este es un mensaje difícil, por el punto que toca. Pero bueno, ¿seguimos? Fíjense que en los tiempos bíblicos los varones trabajaban casi siempre en el campo, esa era la actividad productiva mayor. Eran agricultores, pero también ellos eran artesanos, alguna actividad artesanal. Recuerda a Jesús, nuestro Señor, que fue carpintero. Bueno, ellos, el hombre trabajaba en estas labores. Eventualmente las esposas de ese tiempo, así dice la historia, las crónicas de esos tiempos, que las esposas eventualmente ayudaban en las labores del campo un par de horas, o si eran artesanos, ayudaban en algo, pero la responsabilidad de la provisión al hogar seguía recayendo en los esposos. Los esposos entendidos de aquel tiempo no forzaban a la esposa. Ándale, trae algo a la casa, salte. No, porque ellos entendían lo que Adán había recibido cuando Dios le dijo: con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y tienes que regresar a ella, porque polvo eres y al polvo volverás. Estos hombres de aquel tiempo entendían
que fue a Adán el que le dijo, con el sudor de tu frente, a ti Adán, te toca ir a traer el pan de la casa con el sudor de tu frente. Y a Eva le dijo, cuando tengas tus hijos, te va a doler. No va a ser fácil criarlos. Y ahí ya se ve claramente que es al hombre al que le está diciendo, tú te vas a ir allá a traer el pan a la casa. En aquellos tiempos era muy mal visto que una mujer casada trabajara en algo que la mantuviera alejada del hogar. No era bien visto. Se decía que había un desorden en esa mujer, o que era una mujer rebelde al marido, que no se sujetaba y no se veía bien. Sin embargo, una mujer que trabajaba desde su hogar, había quienes hacían trabajos manuales como artesanías, o algunas sembraban hortalizas, otras hacían alguna actividad que les rendía algún dinero. Bueno, ese dinero ellas lo aportaban para el hogar, pero seguían siendo cuidadoras de su casa. Ahí no estaba la centralidad de su labor, no. Y es de ahí de donde surge el concepto de mujer virtuosa, que en Proverbios capítulo 31 se nos muestra lo que es la mujer virtuosa. La mujer virtuosa de Proverbios 31 es el prototipo de la mujer cristiana. Y ya lo vamos a estudiar la próxima semana, si Dios quiere. Es impresionante. Entonces, por otro lado, el trabajo de ser ama de casa, madre y esposa, pues se ha venido devaluando. En parte porque los hombres hemos abusado de la mujer, pero en parte también porque, aparte de la irresponsabilidad de muchos varones, a esto hay que añadirle el movimiento feminista que les metió a las mujeres de que no, ay, si a poco ama de casa, ay, que no sé qué. Fíjate hasta dónde se ha distorsionado todo. En una ocasión que andaba en un viaje en Europa, nos hicieron un comentario. Estábamos en Bélgica en ese momento, y nos dijeron, fíjate que aquí en Bélgica hay un programa del gobierno que consiste en que a las parejas no tienen hijos. Aquí las parejas no quieren tener hijos, y el gobierno les dice que por cada hijo que tengan les dan 3,000 euros, o sea, como $5,000 aproximadamente, nada más por tenerlo. Pero aparte les pagan el hospital, y aparte les dan como 2,000 euros mensuales para que eduquen al niño. Y dije, tanta belleza. Y dice, pues claro, no hay niños. No. Entonces dice, fíjate bien. Y yo empecé a observar allí en la calle, allí en Bruselas, mucho ancianito. Y no se veían los niños corriendo. Era un país viejo, de viejos, y los jóvenes no querían tener hijos. Fíjate qué cosa. Bueno, toda esa cultura ya nos llegó a nosotros. ¿Sí o no? De alguna manera estamos permeados. Es espantoso todo eso. Entonces, ha sido muy menospreciada la labor de ama de casa, como si ser ama de casa fuera algo para vituperio. Es lo más honroso que una mujer pueda tener. Ser madre, imagínate a María, la madre de Jesús, que de su vientre nació el Salvador. Imagínate José diciéndole a María, cuando tenía al niño Jesús de 6 meses, llévalo a la guardería y vete a trabajar a McDonald's. ¿Te imaginas? No se puede concebir eso, ¿verdad? Oh, pero ese trabajo de ser esposa, madre y ama de casa ha sido muy, muy menospreciado. Pero inclusive en familias cristianas, que no hemos sabido valorar el trabajo de las mujeres en la casa. Nuestra cultura estamos infiltrados, y yo tengo memoria de cuando era un niño. Tengo un par de escenas ahí en mi mente de cómo mi madre siempre fue y ha sido una mujer muy ordenada. Todo siempre, yo me acuerdo, siempre todo tenía en su lugar.
Pero llegaba yo, o llegaba mi papá, y nunca se me olvida esta escena. Ella acababa de trapear y llegó mi papá como a la 1:00 de la tarde, y pues yo andaba ahí jugando y entró, ya vine, y ¿sí? Entonces mi mamá le dice, pero no estás viendo que estoy trapeando. Pues vuelve a hacerlo. Fíjate. Entonces pues ahí estaba el Chuyito jugando canicas, ¿verdad? Entonces yo asumí que así era. Entonces yo no estaba recibiendo una buena referencia de valorar el trabajo, que es bastante pesado. ¿Sí o no, señoras? Si yo cuando a veces eventualmente me duele todo aquí, no, está tremendo, ¿verdad? Entonces, fíjate, no hemos valorado. Déjenme contarles algo, un secretito o una cosa personal. Fíjense, porque todavía estoy aprendiendo. A veces eventualmente que ando con algunos hermanos, algún pastor, y oye, pues échate un taco aquí, vamos al... Entonces, bueno, sí, cómo no. Entonces llego a casa y mi esposa, te preparé lo que te gusta. Entonces yo, es que ya cené. Y me mira así, ¿no? Me dice, si fueras más delicado, más atento, cuando menos llámame. Porque mira, invertí 2 horas. Y bueno, yo me esforcé y bueno, no es un reclamo, pero entonces yo digo, ay, tengo que aprender. No, ¿sabes qué? Discúlpame. Sírvemelo de todas maneras. No, no es cierto. Pero bueno, todos estamos aprendiendo. Pero ¿saben una cosa? El trabajo en el hogar, si no, pregúntale a Chava Pardo. ¿Te acuerdas, Linda, cuando te fuiste un mes a Europa? Ay, Chava Pardo, el pastor que acaba de dar los anuncios. Pues resulta que su esposa, que está aquí, un día se fue a visitar a su hermana, ¿verdad? A tu hermana. ¿A dónde fuiste? A Suecia. Y se fue un mes. Y Chava se dio cuenta cómo es. Y que se va. Entonces, bueno, pues ella se fue y se quedó con sus 3 niños. Tiene 3 hijos. Entonces, pues ahí le hablé, pues para animarlo, ¿no? Le eché una llamadita. ¿Qué onda, mi Chava? ¿Cómo estás? Dice, ay, dice ya, no, hombre, que se venga ya. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, me dice, no, dice, qué tremendo es esto, me dice. No. Dice, no cabe duda, dice, mira, ya me di cuenta, ¿sabes qué? Ya, no puedo más. Digo, pero pues, apenas son 3 días ya. No es posible. Dice, mira, quiero verla ya que venga para decirle, ¿sabes qué, mi amor? No sé si lo harías, seguramente sí, pues él dijo, valora tu trabajo, eres una bendición, todo. Dice, no, hombre, desde levantarse y que los niños, órale, levántese, y que están ahí, y levántese, anden. ¿A poco no? Y luego llevar a todo y luego prepararles, ¿verdad? Y luego, no quiero eso. Y luego llevarlos a la escuela y el tráfico, y luego irse al trabajo, y luego recogerlos, y luego que la comida, dice, no, hombre, ahí nos vemos, dice. No, dice, qué tremendo, ¿no? Qué bendición. Nunca se me olvida que dijo, qué bendición es mi esposa. Señoras, ¿no les gustaría irse una semana de vacaciones? Todos los hermanos se quedaron. Para que te des una quemadita, varón. No, hace unos días mi esposa se fue apoyando el campamento de adolescentes y ella me dijo con anticipación, ¿y cuántos días son? Pues eran 4, ¿cuántos eran? 5. Entonces yo con tiempo estuve armando mi pensamiento, ¿no? No va a estar. No, y está, no es fácil, hermanos. Vamos a ver algunas razones rápidamente que se argumentan del por qué algunas esposas trabajan fuera del hogar.
Pueden ser razones válidas, o sea, comprensibles. Yo entiendo perfectamente. No me quiero poner en un plan así de que no, así muy drástico, no. Yo entiendo que la situación no es, para algunos es muy difícil, pero algunas razones. Una es por necesidad económica, puede ser, evidentemente, a lo mejor corrieron al esposo del trabajo, hay una necesidad apremiante, una enfermedad, qué sé yo. Bueno, ahí está una. Otra es para realizarme profesionalmente. Bueno, ok, está bien. Otra puede ser, pues, para vivir mejor, dicen. Otro es que una señora puede decir, bueno, yo voy a trabajar o quiero trabajar para darle a mis hijos lo que nunca tuve yo. Bueno, ok, ahí está la propuesta, ahí está la razón. Otra dirá, entonces, ¿para qué estudié? Bueno, sí, ¿verdad? ¿Para qué estudió? Si no va a trabajarlo. Pero ese no es el asunto, si son válidas o no las razones. Ese no es el punto. El punto es, ponga atención, ¿qué tan bíblicos son esos argumentos? Ese es el punto. El punto es, ¿está en el orden de Dios que tú hagas eso? Esa es la pregunta. ¿Qué consecuencias implican que una esposa cristiana trabaje fuera del hogar y haga un desorden del orden que Dios puso? Bueno, hay consecuencias. Ya cada quien va a tomar su propia decisión, pero repito, puede haber situaciones en que es prácticamente irremediable por la situación. Ya ustedes irán escuchando. Trataré de no ser muy estricto en este punto porque de veras entiendo que es muy complejo el asunto. A algunas mujeres les resultará muy difícil hacer algo al respecto, a otras les resultará imposible por las circunstancias en las que viven volver al orden bíblico. Pero aquí es donde ayer que estaba yo preparando esto, yo realmente estaba acongojado, de verdad, les soy sincero, realmente estaba compungido. Yo decía, Señor, pero si algunos es irremediable, no se puede hacer nada por las circunstancias en las que viven, forzosamente tienen que hacer eso. Pues sí, pero no fue asunto mío. Él ya dio la orden, Él ya dio el principio. Dice, es culpa de ustedes, pero aún en esos errores, mi gracia los puede sostener. Así es que abrácese de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y enfrente las consecuencias del desorden que nosotros mismos hemos provocado. Bástate mi gracia. Pablo recibió eso del Señor, que nos baste su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Deudas puede ser una razón. Si la mujer deja de trabajar, se hunde la familia. Es que si yo sé, pastor, yo quisiera, pero si se sale de trabajar mi esposa, nos vamos a la quiebra. Qué difícil, ¿no? Es difícil. Otra razón puede ser que el esposo no gana lo suficiente para sostener a la familia. Es que nomás me pagan 3 salarios mínimos. Entonces no se puede vivir con eso. Y nos vemos forzados. Qué difícil, ¿no? Es difícil, es compleja la situación. Pero hay otras razones como egoísmo, por deseo de tener más comodidades, un mejor carro. Y hay también esas motivaciones que son desordenadas, producto del egoísmo. Bueno, el asunto es que violentar el orden de Dios para la familia lleva a las familias a la crisis, al punto que familias cristianas que van a las iglesias están en crisis porque no están en el orden de Dios. 2 males ha hecho mi pueblo, dijo el Señor en Jeremías. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y alguien puede decir, ok, pastor, sí, ya estamos así. ¿Qué podemos hacer? Bueno, encomendarte a la gracia de Dios. Pero déjenme hablarle un poquito de las consecuencias que vamos a enfrentar. ¿Tienen 10 minutos? Ok.
Y que Dios nos ayude. ¿Qué implica que una esposa y madre trabaje fuera de casa? Número 1, implica que tiene que cumplir con un horario mínimo de 8 horas. De lunes a viernes, si bien le va. Número 2, se tiene que levantar más temprano que su esposo, acostarse más tarde, para preparar y dejar todo listo. Número 3, llevar a los niños a la guardería, ABC, y después de allí irse al trabajo. Entra a trabajar y comienzas a lidiar con los problemas propios del trabajo. A ver, venga, señorita González, señora González, dígame, jefe, no estamos produciendo. Si en 15 días no me da resultados, te corro. No me corra, por favor. Es que no estás dando resultados. Las presiones propias de un trabajo, pum, pum, golpeando, zas, zas, zas. Pero esto hay que añadirle al acoso sexual de hombres impíos. Y más, si tú le atizas vistiéndote como te vistes, bueno, pues la cosa se pone peor, ¿verdad? Y ahí están hombres buscando aventurillas, ¿verdad? Y pues ven que tienes broncas con el marido, y pues ellos son expertos en ser amables, ¿verdad? Obviamente es difícil tener una relación con un esposo y con hijos cuando no tienen tiempo. ¿Verdad que es muy fácil deducirlo? Se pasa 8 horas lidiando con hombres amables ahí en el trabajo. A lo mejor puede estar ahí su jefe, un hombre que también tiene a su esposa trabajando, pero en otra administración, en otra fábrica. Y tú vas a ver a tu jefe durante 8 horas. Y luego, si es un hombre sin escrúpulos y tú no estás de mal ver, te va a empezar a tratarte muy amable y te vas a empezar a confundir. Si vieran cuántos correos recibo de mujeres cristianas con este problema, pastor, obviamente tengo que ser discreto aquí, de no decir cosas así bien específicas, pero si vieran cuántas, pastor, ¿qué hago? Porque me enamoré de mi jefe y soy la esposa del que toca la alabanza en la iglesia. No, es en serio, no se rían, es en serio, hermanos, de verdad, Entonces yo, bueno, pero qué, a ver, entonces ya me cuentan, no, pues es que yo trabajo y que no sé qué, y bla, 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 pero casi ni lo veo a él. ¿Tienes hijos? Sí, 2. Y, no, pues eso es en la guardería. Qué complejo el asunto. Entonces, bueno, te expones innecesariamente y al final puede resultar que eres presa fácil de lo que es muy común, adulterio. ¿Cuántas historias como estas conoce usted? Un montón. Pero déjame decirle una palabra de alerta a hombres cristianos que se encuentran mujeres casadas en su trabajo. Escúchenme bien, hombres cristianos, ustedes, que donde trabajan hay mujeres casadas, que tienen broncas con sus maridos. Y como a ti te ven bien buena onda y tú te das cuenta que estaba llorando, llegó llorando la señora, no se preocupe, Dios la puede ayudar. ¿Qué? Sí, mire, y le empiezas a recitar el Salmo 23, que nunca se lo haces con tu esposa. Entonces ella dice, ¡qué bonito! ¿Le gustó? Sí. Entonces usted se pone bien espiritual. Y dice, pues ahí te va el 91. Entonces la mujer comienza a idealizarte, te comienza a ver, empieza a decir, y te empieza a hacer tiraditas. Como trae broncas con el marido porque nunca lo ve, y a ti te ve 8 horas, y te ve que eres un hombre bueno, entonces te empieza a decir, ay, dichosa su esposa, qué feliz ha de ser su esposa con usted, ¿será? El problema es que se la creen muchos hombres y al rato se enredan. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Escucharon, varones cristianos? Es muy complejo el asunto. Pastor, dirá alguna, yo soy viuda y con hijos, ¿qué hago? Ay, Dios. Soy divorciada y me dieron la custodia de mis 18 hijos. Y el tipo aquel que fue mi marido no me da ni un peso. ¿Qué hago? ¿Qué le dices, hermano? ¿Qué le dices?
Soy madre soltera, dirá otra. ¿Qué hago? Mi esposo no quiere trabajar, no trabaja. ¿Qué hago? No puedo ver a mis hijos morirse de hambre. Mi marido anda con otra y no nos da dinero. ¿Qué hago, pastor, entonces? Despidieron a mi esposo, dice otra, y a mí me ofrecieron un trabajo. No me queda otra. Qué difícil, hermano. No tenemos hijos todavía, dirá alguna madre que todavía no tiene hijos, así con mucha esperanza, ¿no? Yo todavía no tengo hijos. Bueno, probablemente sí, pero, ay, hermano, yo no tengo todas las respuestas. Y si las tuviera, sería Dios. Y como no lo soy, pues gracias a Dios. No, hermano, no. Pero sigamos rápidamente. Bueno, después de trabajar 8 horas y lidiar con todo eso, llegas a tu casa para hacer la comida, lavar la ropa, planchar, limpiar los platos, los baños, regar las plantas, arreglar toda la casa, bañar a los niños, aunque sea un baño vaquero, barrer, lavar, planchar, y tienes que darle croquetas al perro flaco que tienes allá atrás en el patio. Pobre perro, 15 días sin que le laven el patio y con todo ahí la suciedad del perro flaco que tienes ahí atrás. Porque claro, no tienes tiempo, pero de pronto tu esposo se pone romántico y se pone muy bíblico y quiere cumplir el deber conyugal y quiere estar contigo, pero tú estás cansadísima, agotadísima, tomas ginkgo biloba, tomas de todo y nada. Tus hijos quieren jugar contigo y nada. Tú estás en las últimas del día, ya no das una. Ah, pero eso sí, en tu cochera en el garage un auto 2010. En tu cocina un horno microondas. En tu patio un conjunto de lavado, lavadora y secadora. Tienes todos los jeans de moda, 25 pares igualitos a los que usa Galilea Montijo. Y hasta tienes un bioshaker abajo de tu cama. Tus hijos casi no te ven y cuando te ven estás estresada. Y si te llegó la menopausia, no, ya. Estás insoportable, quejumbrosa y regañona. Con razón Proverbios 21:9 dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en puerta de hierro. Puerta de Hierro es el mejor fraccionamiento de Guadalajara, para los que oyen alrededor del mundo. Mejor es vivir en un cuartito allí que con una mujer como tú. Con razón muchos cambian a las esposas. Pero ¿quiénes son los culpables? Nosotros. Porque corona del hombre es la mujer. Lo que ellas son es producto de lo que nosotros hicimos. Ay. Pero ahí no termina el asunto. Tu hijo comienza a crecer, llega a la adolescencia, empieza a mostrar una rebeldía incontrolable y te volviste loca y comienzas a deprimirte. Oras a Dios y nada. Declaras y decretas bendición en su vida y nada. Atas el demonio de rebelión, nada. La cosa se pone peor todavía. Le encuentras marihuana en la mochila. No, ya estás, o sea, empiezas a decir, esta no es vida. Y luego volteas y ves a tu hija y te das cuenta que tiene una amiguita lesbiana que conoció por internet. O todavía peor, mami, estoy embarazada. ¡Qué desastre, hermano! ¡Qué desastre! Y todo por querer vivir mejor, y todo por querer realizarte profesionalmente, y todo para darle a tus hijos lo que tú no tuviste. Pónganlo en la balanza, hermanos, y juzguen ustedes a la luz de la palabra. Terminamos haciendo esta meditación. Proverbios 15:16. Dice así: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres, versículo 17, donde hay amor, que donde hay buey engordado, donde hay odio. Mejor. 16:16.
Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. 17:1 de Proverbios. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Termino con una reflexión trágica. ¿Se acuerdan de la guardería ABC que se quemó en Hermosillo, Sonora? Donde murieron más de 40 niños calcinados por el fuego. Cuando yo vi eso se me oprimió el corazón, no sé ustedes, casi al punto de lágrimas. No puede ser posible que haya pasado eso. Pero lo más triste es ver a padres, hombres abrazando a su esposa y diciendo en la televisión: es que era el único hijito que teníamos. Y yo cuando vi eso, vino una pregunta que se las dejo ahí. ¿Cuántos de estos niños estuvieran el día de hoy con sus padres si su madre hubiera estado en casa y no tendría que haber salido a trabajar fuera de ella para tener una vida mejor o lo